a todos, muy buenos días. En este día lluvioso de Madrid, que falta hace un poco de lluvia, que también en la lluvia es alegría y productividad y competitividad. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a las organizaciones que están hoy aquí en este acto y agradecer principalmente a Gloria Yuste y a todos vosotros la oportunidad que me dan de presentar este gran acontecimiento, este gran trabajo, esta gran iniciativa que lo que hace es la búsqueda y la defensa de nuevas fórmulas de gestión del capital humano en las empresas. Para mí, como ministra de Empleo y Seguridad Social, es la clave de todo lo que vamos a hacer en los próximos años. Y, por supuesto, quiero decir que la iniciativa es valiosa. Como bien decía Gloria, es el primer paso, pero el primer paso ya hace camino. Y lo importante es dar ese primer paso, que a veces es difícil, pero sin duda es siempre el más valiente y, por supuesto, el más valioso. Y quiero decir que esta iniciativa me parece muy valiosa por muchas razones. Primero, por su génesis, porque, como bien ha dicho Gloria, es proactiva y además es colectiva. Estamos, pues, ante una experiencia asociativa que pone en común experiencias a través de un proyecto de networking. Y es importante que la sociedad, las empresas o los mercados colaboren e intercambien experiencias para que los avances no sean impulsados solo de arriba abajo, de abajo arriba, sino que sean avances horizontales, transversales, a través de todas las redes de alta capilaridad. En este sentido, Más Humano quiere ser protagonista del cambio y algo muy importante en la sociedad española hoy, no un mero espectador. Es una iniciativa que reflexiona sobre la necesidad de llevar a cabo la transformación empresarial y con ello también la transformación de la sociedad. Pero además es consciente de la importancia de saber transmitir ese cambio y de hacerlo de forma efectiva. Se trata de liderar, por tanto, pero también de contagiar a través de la difusión, la formación y la sensibilización. Pero esta experiencia también es valiosa no solo por esa génesis, sino también por su enfoque, porque precisamente pone su atención en algo que evidentemente a veces queda difuminado por la falta de perspectiva. Me refiero al papel central del capital humano en las empresas, del talento. El talento o el capital humano es muy importante en las empresas hoy, como antes lo fue la propiedad o la tierra. El mundo que conocíamos hasta hace unos pocos años apenas se parece al que hoy tenemos y nos obligan a reinventarnos y a repensar las maneras de hacer y gestionar ese cambio. Pero si hay un elemento que nos sirve al tiempo para entender y gestionar el cambio, yo creo que es la flexibilidad. Las empresas necesitan dotarse, más que nunca, de estructuras productivas flexibles y facilidades para innovar constantemente, pero también flexibilidad y estabilidad de los modelos de gestión que den respuesta a los nuevos retos y también a los nuevos desafíos. Por eso me parece muy inteligente ligar competitividad y mejores prácticas que implican un capital humano mejor formado, más eficiente, pero también mejor considerado dentro de la propia estructura productiva de la empresa. Y a mí aquí me gusta recordar algo que Gloria nos decía, un viejo profesor emérito de ICADE, que decía: si antiguamente el elemento decisivo de la actividad empresarial fue la tierra y después lo fue el capital, hoy día, sin rebajar la importancia de los otros dos factores, hemos de reconocer que el elemento fundamental es el hombre mismo, es su inteligencia. Los trabajadores, por tanto, y su capacitación son las claves de la competitividad, ya que una economía avanzada y moderna como la nuestra no puede pretender competir hoy en costes. Debemos competir, sin duda, en talento. Y el talento siempre es el capital humano. Por tanto, Más Humano habla de nuevos modelos de gestión que implican repensar las organizaciones y reformar sus estructuras para hacerlas más sostenibles, más competitivas y también, ¿por qué no?, más humanas. Y este es un adjetivo que tiene mucho valor en sí mismo, no es un adorno. Yo creo que es un compromiso que nace hoy, un compromiso auténtico con la competitividad, porque solo cuando valoramos la inteligencia de las personas y la ponemos al servicio de las organizaciones, podremos sacar todo nuestro mejor potencial
desde la empresa, pero sin duda nuestro mejor potencial como país. Y conviene no engañarse. El compromiso y la dedicación nacen de dentro, no se imponen. Requiere saber movilizar de forma sutil, si quieren, el intercambio de elementos entre las empresas y las personas que trabajan en ellas, y que va más allá del intercambio entre horas de trabajo y una remuneración. Es algo más allá, es el compromiso y es la responsabilidad de todos. Por eso, cuando en ese proceso se producen fallas, en la cantidad o en la calidad de ese intercambio entre trabajadores y empresas, las consecuencias son a veces muy caras, no solo para la empresa, sino para la sociedad o para el país en su conjunto. Tenemos productividad limitada, aparecen elevados índices de rotación en las organizaciones, se producen mucho absentismo en las empresas, o incluso a nivel personal del capital humano hay exceso de estrés, o yo diría también de depresión. Pero las empresas deben así abordar el proceso de transformación en sus propias estructuras, una transformación que pivota sobre conceptos como la flexibilidad, el alto rendimiento, la corresponsabilidad y la complicidad. En definitiva, el mismo barco en el que van los trabajadores y la empresa. Cuando explicamos, y me toca a mí en estos días más que nunca hacerlo, la reforma laboral, solemos poner el acento en las virtudes que entendemos que existen cuando se abordan las relaciones laborales desde la idea de ese compromiso común, de ese proyecto compartido entre empresarios y trabajadores, ese mismo barco al que me refería antes, porque la empresa del siglo XXI es un proyecto común, un proyecto en el mismo barco en el que van esos empresarios y trabajadores, y no estamos hablando de relaciones en el sentido de conflicto o de intereses enfrentados. Yo creo que la lucha de clases ya está tremendamente superada y la empresa del siglo XXI con sus trabajadores forman ese proyecto compartido y de la mano que tiene que hacer posible la mejora no solo de la productividad y de la competitividad de la misma, sino la mejora con ella de toda la sociedad. Se trata, por tanto, de compartir un proyecto y de hacerlo desde una consideración de las necesidades empresariales y también personales de trabajadores. Una apuesta que siempre requiere flexibilidad. Flexibilidad en el tiempo, en el horario y en la gestión de las personas. Flexibilidad en cuanto a la movilidad geográfica también, claro. Flexibilidad en materia de conciliación. Y flexibilidad, sobre todo, para retener el talento. El talento que siempre para nosotros es competitividad. Solo si ese es el objetivo, estaremos en la senda que apuntaba mi viejo profesor, la de comprender que la inteligencia es nuestro recurso más preciado y que la empleabilidad es la herramienta esencial de la competitividad. Bajo esta mirada, que no es nueva, pero tampoco es una mirada convencional, la retención del talento pasa por reflexionar en profundidad sobre cuestiones de diversidad de género y también de diversidad generacional, en el seno, sin duda, de las organizaciones. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres. Que una parte inmensa del talento de una sociedad se pierda en el camino es un drama que no nos debemos como sociedad permitir. Que el talento no baste para romper techos de cristal o brechas salariales es sencillamente un error de enfoque imperdonable. El talento debe potenciarse, reconocerse, retenerse como herramienta de competitividad, venga de donde venga y sin apriorismos. El triunfo del talento sobre los estereotipos o las barreras reales difícilmente puede imponerse, pero definitivamente triunfará si de verdad aprendemos las lecciones que necesitamos. Cada vez más familias y empresas encuentran fórmulas flexibles para permitir que mujeres y hombres lleven a cabo brillantes y comprometidas carreras profesionales. Una vez más, está triunfando los enfoques de colaboración y flexibilidad, que no parten de estereotipos de a quién corresponde hacer y qué corresponde hacer. Cada vez más proyectos familiares y empresariales se basan en el éxito de enfoques diferentes, donde la confianza y la corresponsabilidad son la base para hacer las soluciones más personalizadas y más flexibles. Y bueno, en este gobierno ya hay algún ejemplo, ahí está la vicepresidenta. Pero para muchas otras mujeres trabajadoras, la clave siempre es la flexibilidad, la corresponsabilidad
y la búsqueda continua y entre el equilibrio y la armonía en todas las esferas humanas. Máximo compromiso siempre, sí, en lo que uno hace, pero también sensatez y flexibilidad en materia de horarios, en materia espacial y también en los modelos de gestionar el trabajo. La conciliación, en mi opinión, es un término que surge para referirse a un problema que tiene lugar cuando las distintas esferas de la vida de las personas entran en conflicto. Es decir, la conciliación es la respuesta a un desequilibrio. Lo decía muy bien antes Gloria. Desde este punto de vista, las causas de los problemas para conciliar, todos los estudios hablan a un elemento: las rigideces de los horarios y las peculiaridades o las peculiares características del horario español. Esas comidas eternas y largas que nos hacen solapar la responsabilidad profesional con las responsabilidades familiares. Es la frecuencia y la duración de este solapamiento lo que causa los problemas de conciliación. Por tanto, la flexibilidad horaria es un asunto esencial sobre el que debemos reflexionar todos en el seno de las empresas y también, cómo no, cuando abordamos un convenio colectivo. Y desde este punto de vista, la conciliación es una búsqueda de todos y nos afecta a todos, no solamente a las madres trabajadoras, sino también a los padres, que se pierden a veces muchas cosas de la familia, a los jóvenes, con dificultades para seguir formándose y mejorar en su trayectoria profesional, también a las generaciones de mayor edad, que son expulsadas a veces del mercado laboral cuando aún tienen muchísimo que aportar a toda la sociedad. La experiencia profesional no puede impedirnos ni ser padres, ni practicar algún deporte o tener tiempo libre para acumular experiencias profesionales, culturales, personales, o incluso participar en movimientos asociativos o incluso movimientos políticos. Optar por una reducción de jornada o una relación laboral con contrato parcial estable no debe ser un asunto de mujeres o para mujeres, ni tampoco un sinónimo de menor compromiso con un proyecto empresarial. En este sentido, algunas de las modificaciones que hemos hecho en la reforma laboral se orientan a hacer de la corresponsabilidad y de estas nuevas fórmulas de conciliación la regla y no la excepción. Así, pues, en relación, por ejemplo, con la lactancia y adaptándolo a la normativa europea, a las directivas europeas, la reforma consolida el derecho de lactancia y su regulación y hacen que caigan en quien lo ostenta, en caso de nacimiento, adopción o acogimiento, y en quien de forma voluntaria lo ejerce, que a veces es la mujer, pero también puede ser el marido, puede ser el padre, no tiene por qué ser uno de los sexos con exclusión del otro. La actual reforma laboral plantea la flexibilidad interna en una empresa como herramienta más para lograr la adaptación de los distintos factores de producción a las necesidades de las empresas, pero también pone en marcha un nuevo concepto de negociación colectiva. Se está atacando mucho la reforma en el aspecto de la negociación colectiva, y es una negociación colectiva más moderna la que plantea esta reforma, mucho más dinámica, mucho más comprometida con la negociación diaria, con el diálogo permanente y con la adaptación real a las necesidades de los trabajadores y de la propia empresa. Y sobre todo, priorizando el lugar donde se tiene que producir esa relación para que sea más eficaz, la propia empresa. Se trata, por tanto, de esa negociación más cercana y más continuada, de ese más diálogo y mayor colaboración, porque en esa medida seremos todos mucho más eficaces y estaremos dando respuesta de verdad a las necesidades no solo del mercado, sino también de lo que piden en la empresa los propios trabajadores. Porque cada situación es distinta, cada caso requiere lograr el éxito empresarial y las soluciones desde planteamientos diferentes. Cada caso requiere negociaciones específicas. El sistema de relaciones laborales rígido que teníamos hasta ahora y que tiende a hacer de la negociación colectiva algo muy uniforme, no ha sido el mejor aliado de la competitividad. En esta crisis se han destruido más de 3 millones de empleos. En esta crisis se han producido más de 3.600.000 despidos. Eso
es el ajuste por la vía más débil, por la vía menos humana. Tenían que haberse dado muchas más opciones a la flexibilidad. Y hay un dato que es demoledor. En el epicentro de la crisis entre 2009 y 2010, el 92% de los convenios colectivos en España no se han modificado. Cuando la crisis estaba azuzando con mayor intensidad. Necesitamos que la negociación colectiva entre trabajadores y empresa, que son los que tienen que de la mano salir de la crisis ajustándose con fórmulas flexibles, cambios en los horarios, cambios en la jornada, cambios en la movilidad geográfica, incluso moderación salarial, claro que sí, antes que despedir. El despido debe ser, y lo es para el gobierno, el último recurso. Pero para eso necesitamos muchas dosis de flexibilidad y sobre todo una negociación colectiva muy dinámica, un diálogo permanente y, si es posible, en el lugar donde están llamados a entenderse los que tienen que afrontar juntos el desafío de la salida de la crisis, en la empresa, donde trabajadores y empresarios saben cuál es su compromiso y cuáles son las necesidades que tiene su proyecto, insisto, su proyecto común empresarial. Y la reforma permitirá también, primero, que para conciliar, en este caso hablo de las mujeres, entren en el mercado de trabajo, porque a mí me gusta decir que para conciliar primero hay que trabajar. Y una vez que trabajas, puedes tomar la libertad o la opción de conciliar o no conciliar. Pero para eso es trabajar, ¿no? Y esta reforma laboral lo que pretende es la entrada en el mercado de trabajo. Otros les ha preocupado mucho la salida. A nosotros nos preocupa la entrada en el mercado de trabajo, la empleabilidad. Por eso hemos hecho un cambio importante y vamos a permitir que todo aquel que tenga algo que aportar para sacar a la gente del desempleo e introducirlo en el mercado de trabajo, colabore. Por eso vamos a hacer de la colaboración público-privada el eje central de la empleabilidad en este país. No podemos permitirnos el lujo, con 5.300.000 parados, que cualquier opción que tenga alguien, público o privado, no se apoye desde el Ministerio para dar oportunidades a tantos trabajadores que hoy están desempleados y que necesitan de nuestra ayuda. Mirad, los servicios públicos de empleo solo colocan al 2,71%, casi el 3% nada más, de todos los desempleados que hay en España. Eso, en términos empresariales, haría que hubiese ceses inmediatos en la gestión. Yo estoy muy agradecida a los funcionarios del Servicio Público de Empleo porque hacen una labor ingente, pero somos pocos y tenemos resultados escasos. Necesitamos de mayor colaboración y por eso los agentes privados deben de ayudar, porque esa es la gran prioridad del país, la entrada en el mercado de trabajo, la empleabilidad de hombres y mujeres que esperan de nuestro compromiso y de esas oportunidades. Y conciliación también es regular en una reforma laboral para hacer posible nuevas fórmulas contractuales que permitan esa conciliación. Y por eso hemos impulsado de forma decidida el contrato estable a tiempo parcial, que haga posible que se compatibilice un trabajo con las responsabilidades familiares o los estudios o lo que cada uno decida en libertad. Hemos incluido por primera vez en la reforma el teletrabajo o trabajo a distancia, que no había sido regulado antes en nuestro país, buscando ese mismo objetivo. Porque nuevas fórmulas de contratación más cercanas a las necesidades hoy de la sociedad nos darán mejores respuestas en términos de empleo y de competitividad. Y como decía, hemos modernizado esa negociación colectiva para hacer que en la empresa es donde mejor se regulan los criterios para la concreción de horas de jornada, horario, reducción de esa misma jornada, atención a los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar, necesidades productivas y también, por supuesto, lo mejor para las relaciones entre los trabajadores y la empresa. Hemos defendido tanto a la persona, que en términos de conciliación, que en casos de movilidad geográfica hemos permitido y vamos a hacer que los trabajadores que tengan cargas familiares sean los últimos
en irse a otros lugares geográficos o otros centros que tenga la empresa. El criterio de permanencia que tenga un plus para ello. Este gobierno, en definitiva, lo que quiere es que las relaciones laborales de verdad se modernicen, buscando primero la empleabilidad y la entrada en el mercado de trabajo, buscando la contratación estable e indefinida para dar más seguridad a los trabajadores, unas relaciones laborales más modernas que permitan de verdad la conciliación de la vida personal y familiar, insisto, no solo de los hombres, sino de las mujeres, sino también de los hombres, de los jóvenes, que cada uno elija el tipo de vida que quiere vivir, siendo muy corresponsable con su empresa y muy comprometido con su empresa, y desde luego que la negociación colectiva sea una negociación continua, que el diálogo sea permanente, que las circunstancias que vive hoy la economía española nos hagan adaptarnos rápidamente a la situación económica real y que no sea el único ajuste vía rigidez que tenga nuestra economía a través de los despidos. El despido siempre debe ser el último recurso. Nunca se ha despedido más que en esta crisis y yo espero que eso no vuelva nunca a suceder. Por eso la palabra clave de la reforma es flexibilidad. Y por supuesto, estando en este acto, que agradezco mucho la invitación a esta presentación, más humano, para nosotros lo fundamental es la persona, el talento como clave de la competitividad de trabajadores y de empresas. Y por eso la formación. Y termino con ello. Esta reforma no solo no quita derechos, sino que reconoce uno más en el Estatuto de los Trabajadores. El derecho individual a la formación. Porque hoy un trabajador mejor formado es un trabajador con más oportunidades, es un trabajador más competitivo para la empresa y es un mayor talento en términos de competitividad y de riqueza también para el país. Y por eso el Ministerio ha hecho esta reforma valiente, que esperemos que ayude muy pronto a frenar la sangría de desempleo que se ha producido en esta crisis y que se sienten las bases en el futuro para hacer que el empleo que se cree cuando empecemos a crecer sea empleo estable y de calidad y que además sea una reforma laboral que permita a las empresas tener esa flexibilidad y esa cercanía para que el proyecto compartido empresarial entre trabajadores y empresarios sea un proyecto adaptado a la situación económica del momento siempre, por ese diálogo permanente, por esa negociación colectiva constante, muy cercana a la empresa, que nos haga más competitivos y que nos haga salir cuanto antes de esta crisis económica. Para nosotros, por tanto, la prioridad, el empleo y sobre todo el capital humano. Enhorabuena por esta magnífica iniciativa, por este primer paso que dan estas empresas valientes, pero estoy segura que vendrán muchas detrás, porque siempre en la vida alguien tiene que ser el pionero e ir en la vanguardia, pero el primer paso es el gran paso que hace camino. Muchas gracias y muy buenos días a todos.